Bueno, vamos a leer un poco de este libro. Tenemos aproximadamente, son unas 170 páginas. En el inciso 1, tradición antigua, tradición moderna. 2, la historia de la teoría cuántica. 3, interpretación de Schopenhauer de la teoría cuántica. 4, teoría cuántica, raíces de la ciencia atómica y el desarrollo. En el 5, el desarrollo de las ideas filosóficas a partir de Descartes y su comparación con la actual situación de la teoría cuántica. 6, la relación de la teoría cuántica con otras ciencias. 7, teoría de la relatividad. 8, y contraposiciones a la interpretación de Schopenhauer a la teoría cuántica. 9, la teoría cuántica y la estructura de la materia. 10, lenguaje de la realidad, física moderna. 11, el papel de la física moderna en el actual desarrollo del pensamiento. Las investigaciones nucleares. Tipos clásicos y medievales. Colaboración. Nuevos principios de la teoría. El director del Instituto Max Planck de física atómica de Göttingen y resultor científico. Ha dictado conferencias en Estados Unidos y sus libros han sido traducidos a innumerables idiomas. El hecho de que la física ha abierto nuevos vastos horizontes, y no ha sido posible, como lo muestra esta obra, sin modificar fundamentales conceptos científicos y filosóficos, pilares de la cultura y la civilización. Sostiene la tesis de esta colección que el hombre, a pesar de su aparente cautiverio moral espiritual, se halla en camino de desarrollar una nueva conciencia de sí mismo, la cual puede elevar finalmente a la raza humana por encima, más allá del miedo, la ignorancia y la soledad que la acosan en nuestros días. A esta naciente conciencia, a este concepto del hombre nacido en un universo percibido a través de novísima visión de la realidad, se haya dedicadas perspectivas del mundo. Únicamente aquellos conductores espirituales e intelectuales de nuestra época que poseen una capacidad creadora en esta dilatación de los horizontes del hombre han sido invitados a participar de estas series. Son aquellos que abrigan la certeza de que más allá de las divisiones que separan a los hombres, que existe una primordial fuerza unitiva, puesto de todos modos estamos unidos por un camino en común de conciencia del humano, más fundamental que cualquier unidad de dogma. Son aquellos que reconocen que la fuerza centrífuga que ha dispersado y atomizado a la humanidad debe ser reemplazada por una estructura integral y un sistema capaces de conferir sentido y finalidad a la existencia. Aquellos pensadores, en fin, que comprenden que la ciencia misma, cuando no se halla inhibido por las limitaciones de su propia metodología, cuando es pura y humilde, concede al hombre una ilimitada jerarquía que todavía no soñadas consecuencias que pueden derivar de la misma.
de las mismas. Aspectos de esfuerzo humano de los cuales el especialista había aprendido a pensar que podía prescindir impunemente. Interpreta acontecimientos actuales y pasados que inciden sobre la vida humana en una época que, como la nuestra, tiende cada vez más a la universalidad y encara lo que el hombre puede conseguir todavía, cuando un impulso interior invencible lo alienta a la búsqueda de lo que hay en el más alto. Su finalidad es ofrecer enfoques nuevos de la evolución del mundo y del hombre, pero negándose siempre a traicionar la vinculación entrañable entre universalidad e individualidad, entre energía y forma, entre libertad y predestinación. Cada autor va realizando su obra con la creciente convicción del espíritu y de la materia. No son elementos separados y aparte que la intuición y la razón deben recobrar su importancia como los medios de percibir y fundir lo que vive en nuestro interior con la realidad del exterior. Lo que vive en nuestro interior y la realidad de lo exterior. Perspectivas del mundo intentan demostrar que la concepción de la totalidad, unidad, organismo es una más alta y más concreta concepción de la materia y la energía. De este modo nos empeñamos por dar en esta serie un sentido ampliado de la vida, de la biología, no tal como ha sido revelado en el tubo de ensayo de laboratorio, sino tal como se lo experimenta dentro del propio organismo de la vida. Porque el principio de la vida consiste en la tensión que conecta lo espiritual con el reino de la materia. El elemento vital tiene características dominantes en la íntima contextura de la naturaleza, por lo cual la vida, la biología, se vuelven una ciencia más allá de lo empírico. Las leyes de la vida tienen su origen más allá de sus simples manifestaciones físicas y nos compelen a considerar su fuente espiritual. En realidad,
El ensanchamiento del marco conceptual no ha servido solamente para restaurar el orden de las respectivas ramas del conocimiento, sino que también ha revelado analogías en la posición del hombre respecto del análisis y la síntesis de la experiencia en dominios aparentemente separados del intelecto, sugiriendo la posibilidad de una descripción del significado de la existencia de contornos todavía más dilatados. El conocimiento, como se demuestra en estos libros, no consiste ya en una mera manipulación del hombre y la naturaleza de las fuerzas antagónicas, ni en la reducción de los hechos a un mero orden estadístico, sino que es un medio de liberar a la humanidad del poder destructor del medio, señalando el camino hacia la rehabilitación de la voluntad humana y el renacimiento de la fe, de la confianza de la persona humana. Las obras publicadas intentan demostrar asimismo que la demanda de esquemas, sistemas y autoridades se va haciendo menos insistente a medida que aumenta en Oriente y Occidente el anhelo de recuperación, de recuperar la dignidad, la integridad y la autodeterminación. Derechos inalienables del hombre que ahora podrá orientar el camino mediante el designio consciente y a la luz de la experiencia racional. Otra de las cuestiones vitales exploradas se refieren a problemas de entendimiento internacional o de prejuicios entre los pueblos, con las tensiones y los antagonismos consiguientes. La visión, la responsabilidad creciente de nuestra época apuntan a la nueva realidad de que la persona individual y la persona colectiva se integran y complementan entre sí. De modo que la esclavitud totalitaria, tanto de derecha como de izquierda, ha sido sacudida por la aspiración universal de reconquistar la autoridad de la verdad y la humanidad y la unidad humana. La humanidad puede por fin poner su esperanza no ya en un autoritarismo proletariado ni en un humanismo secularizado, que han traicionado igualmente el derecho de la propiedad espiritual de la historia, sino en una fraternidad sacramental en la unidad del conocimiento. Esta conciencia ha producido un ensanchamiento de los horizontes humanos que trascienden todo sectarismo y una revolución en el pensamiento, comparable a la premisa básica de la soberanía de la razón entre los antiguos griegos, similar a la gran irradiación de la conciencia moral articulada por los propios profetas hebreos, analogía a los enunciados fundamentales del cristianismo, o a la alborada de una nueva era científica, la era científica de la dinámica, cuyos fundamentos experimentales formuló Galileo en el Renacimiento. Uno de los esfuerzos importantes de esta serie consiste en reconsiderar las acepciones y aplicaciones contradictorias que se dan hoy a términos tales como democracia, libertad, justicia, amor, paz, fraternidad y Dios. Y estas investigaciones responden al propósito de despejar el camino para la fundación de una auténtica historia universal, no ya en términos de nación, de raza, de cultura, sino en los términos del hombre en sus relaciones con Dios, consigo mismo,
con sus semejantes y con el universo, más allá de todo interés inmediato y egoísta, porque el sentido de esta edad mundial consiste en el respeto de las esperanzas y los sueños del hombre, respecto que conduce a una comprensión más profunda de los valores fundamentales de todos los pueblos. Tenemos la perspectiva del mundo, es una colección que intenta penetrar en el sentido verdadero del hombre, sentido que no solo determinado por la historia, sino a su vez la determina. Y la historia, según aquí se la concibe, no se ocupa solo de la vida del hombre, sino sobre nuestro planeta, sino también de las influencias cósmicas que actúan en nuestro mundo humano. Nuestra generación está descubriendo que la historia no se somete al optimismo social de la moderna civilización y que la organización de las comunidades humanas y el establecimiento de la libertad y la paz no son solamente realizadas intelectuales, sino realizadas de orden espiritual y moral, que exigen el cultivo integral de la personalidad humana, la inmediata integridad de sentimiento y pensamiento. Y acusían interminablemente al hombre para hacerlo salir del abismo de su insensatez y de sus padecimientos a fin de que se remueve y se construyera en la plenitud de su vida. La justicia misma, que ha padecido un estado de resignación y de crucifixión y ahora está siendo liberada poco a poco de las garras de la demonología social y la política, en el este como en el oeste empieza a sentar sus propias premisas. Los modernos movimientos revolucionarios que han desafiado a las sagradas instituciones, la sociedad protegiendo la injusticia social, en nombre de la justicia social, son examinados y revaluados. Un aspecto de aquel principio de complementariedad mediante el cual Niels Bohr ha buscado unir el cuanto y la onda, que constituyen la verdadera fábrica de radiante energía vital. Lo que quería Niels Bohr era unificar ambas teorías, a su teoría del modelo del átomo, que se consideraba como si fuera planetario,
quería utilizar lo uno de los fenómenos ocurridos es que los electrones orbitan en órbita redundantemente, el cual poseen un estado de energía estable que para que un electrón pueda realizar un salto de una órbita a otra, tiene que recibir unos paquetes de energía, y esos paquetes de energía se llamaban cuantos. Por lo que del punto de vista de Bohr, por eso es que dice en la parte, dice un aspecto viviente. El aspecto viviente era lo que representaba desde su punto de vista su modelo planetario, ¿no? Era lo que podía explicar. Pero en esos saltos, la explicación que intentaba utilizar era la teoría de los cuantos, ¿no? Entonces, por eso justamente dice un aspecto viviente, que es la representación de Born, y luego tenemos lo complementario, ¿no? Lo que nos complementa, que sería lo que lo complementa serían los cuantas, y bueno, y él utilizaba la teoría de las ondas en este tipo de modelo. Entonces lo que Born lograba al utilizar el aspecto viviente y la parte complementaria era unificar una teoría que terminara de explicar las leyes de la naturaleza. Entonces existe hoy en la humanidad una fuerza contraria a la esterilidad y al peligro de la cultura cuantitativa y anónima de la masa, ¿no? Tenemos una teoría que va como en contraposición, ¿no? Que va en contraposición a la parte de que sería viviente. Entonces se refiere a ello como un nuevo sentido espiritual, aunque a veces imperceptible, de convergencia hacia la unidad del mundo, basado en el carácter sagrado de cada persona humana y en el respeto por la pluralidad de las culturas, ¿no? Entonces nosotros tenemos como una contrapartida a lo que era la teoría de Bohr, y entonces en esta parte hace alusión a que tenemos que en una primera medida sentirlo como algo espiritual, ¿no? Como algo novedoso del cual desconocemos completamente. Entonces tenemos que tratar de creer de creer en esto que es imperceptible, ¿no? Hacia la unidad del mundo, a cómo nosotros entendemos el mundo. Entonces nosotros ya volvemos a apelar a lo que sería el carácter sagrado, ¿no? Apelamos a la fe de las personas y bueno, a la pluralidad de las culturas. Hay una conciencia creciente de que la igualdad y la justicia no pueden evaluarse en simples términos numéricos, ya que son en su realidad proporcionales y análogas, porque cuando la igualdad es equiparada con la intercambiable, la individualidad es negada y a la personalidad humana aniquilada.
de una cierta forma quiere decirnos que como decir, lo que entiendo de la parte del texto, ¿no? Si nosotros tenemos un nuevo sentido espiritual, es porque tenemos un grupo de personas, los cuales creen con convicción, de forma sagrada, un sentimiento espiritual en dichos postulados o dichos proposiciones o analogías, ¿no? Entonces, estamos en el umbral de una era del mundo en la cual la vida humana se empeña en realizar formas nuevas. Reconocida la falsedad de la división entre hombres y naturaleza, tiempo y espacio, libertad y seguridad, nos enfrentamos en una nueva imagen del hombre en su unidad orgánica, y una visión nueva de la historia que atribuye una riqueza y variedad de contenido y una magnitud de alcances sin precedentes hasta ahora. Al vincular la sabiduría acumulada por el espíritu del hombre a la realidad de la edad mundial, articulando su pensamiento en sus creencias perspectivas del mundo, trata de estimular un renacimiento de esperanza en la sociedad, de altivez en la decisión del hombre para determinar su destino. La perspectiva del mundo abriga la convicción de que todos los grandes cambios son precedidos por una vigorosa reorganización y revaluación intelectual. Nuestros autores informados de que el pecado de Ibris puede ser evitado demostrando que el proceso creador mismo no estima una libre actividad, sino si por el libre actividad entendemos actividad arbitraria o no relacionada con las leyes cósmicas, porque el proceso creador en la mente humana, el proceso evolucionista, la naturaleza orgánica y las leyes básicas del reino inorgánico no pueden ser sino variadas expresiones de un proceso formativo universal. De este modo, Perspectivas del Mundo espera demostrar que aunque el presente periodo apocalíptico es de excepcional tensión, hay también en acción un excepcional movimiento hacia una unidad compensadora que rehúsa velar el poder fundamental que rige en el universo, el verdadero poder del cual todo esfuerzo humano debe depender finalmente. De esta manera podemos llegar a comprender que existe una independencia esencial del desarrollo espiritual. Está condicionado por circunstancias, jamás es determinado por las circunstancias. Así, la gran plétora de conocimientos humanos puede estar correlacionada con un discernimiento en la índole de la naturaleza humana, armonizándose con el dilatado y profundo campo de actividad del pensamiento humano. De la forma de la humana experiencia. A despecho de la infinita obligación del hombre y de su poder infinito, a despecho de la intransigencia de los nacionalismos, del desvanecimiento espiritual y de la profanación moral, por debajo del aparente torbellino, el caos del presente, y extrayendo de las transformaciones de este dinámico periodo la revelación de una conciencia de unidad universal, el propósito de Perspectivas del Mundo es contribuir a reanimar el corazón inmóvil de la verdad perfecta. No existe una única realidad. A interpretar los elementos significativos de esta edad mundial que se está configurando actualmente en la continuidad interrumpida del proceso creador que reintegra el hombre a la humanidad, o dando y fortaleciendo su conocimiento con el universo.
Entonces tenemos tradición antigua y tradición moderna. Cuando se habla hoy de física moderna, en lo primero que se piensa es en las armas atómicas. Todos comprenden la enorme influencia de estas armas en las estructuras políticas de nuestro mundo actual. No se resulta difícil admitir que la influencia de la física sobre la situación general es más grande que la que en cualquier otra época ha tenido. Pero ¿es realmente el aspecto político el más importante de la física moderna? Cuando el mundo haya ajustado su estructura política a las nuevas posibilidades técnicas, ¿qué quedará entonces de la influencia de la física moderna? Para contestar estas preguntas debe tenerse presente que toda herramienta lleva consigo el espíritu con que ha sido creado, puesto que todas las naciones y todos los grupos políticos habrán de estar interesados en las nuevas armas, ¿no? Independientemente del lugar y de las tradiciones culturales. El espíritu de la física moderna penetrará en las mentes de mucha gente y se relacionará de diferentes maneras, tradicionales más antiguas, con tradiciones más antiguas. ¿Cuál será el resultado de este impacto de una rama especial de la ciencia sobre antiguas y poderosas tradiciones? En aquellas partes del mundo en las que se ha desarrollado la ciencia moderna, el espíritu principal se ha centrado desde hace mucho tiempo en actividades prácticas, ¿no? Industrias de ingeniería combinadas con el análisis racional de las condiciones externas e internas de esas actividades. A la gente de esos países les será relativamente fácil hacer frente a las nuevas ideas, puesto que han tenido tiempo de adaptarse lentamente y gradualmente a los métodos científicos del pensamiento moderno. En otras partes del mundo, estas ideas habrán de confrontarse con los fundamentos religiosos y filosóficos de la cultura local, ya que los resultados de la física moderna afectan conceptos fundamentales como los de la realidad, espacio y tiempo. La confrontación puede conducir a desarrollos enteramente nuevos que no pueden preverse. Un rasgo característico de este encuentro en la ciencia moderna y sistema de pensamientos más antiguos será un internacionalismo. En este intercambio de ideas, una de las partes, la vieja tradición, será diferente en cada región del mundo, pero será la misma en todas partes. Por lo tanto, los resultados de este intercambio desparramarán sobre todas las áreas en que tengan lugar estas discusiones. Por otra razón, puede no ser una tarea insignificante tratar de discutir estas ideas de la física moderna en un lenguaje no demasiado técnico, estudiar sus consecuencias filosóficas y compararlas con algunas de las tradiciones antiguas. La mejor manera de enfrentar los problemas de la física moderna quizá sea mediante una descripción histórica del desarrollo de la teoría cuántica. Es verdad que la teoría de cuanta o cuantos es solo un pequeño sector de la física atómica, y esta a su vez es solo una pequeña parte de la ciencia moderna. Sin embargo, es en la teoría del cuanto donde se han producido los cambios más fundamentales con respecto al concepto de la realidad. Y es en la forma final de esta teoría cuántica donde las nuevas ideas de la física moderna se han concentrado y cristalizado. El equipo experimental necesario para la investigación en el campo de la física nuclear, enorme y extremadamente complicado, representa otro de los aspectos impresionantes de esta parte de la ciencia moderna. Pero con respecto a la técnica experimental, la física nuclear representa la extensión de un método de investigación que ha determinado el crecimiento de la ciencia moderna desde Huygens, Volta o Faraday. De esta manera similar, la desalentadora complicación matemática de algunas partes de la teoría cuántica puede considerarse últimas consecuencias de los métodos de Newton, de Gauss o de Maxwell.
Pero el cambio en el concepto de realidad que se manifiesta en la teoría de los cuanta no es una simple continuación del pasado, parece ser una verdadera ruptura en la estructura de la ciencia moderna. Por lo tanto, el primero de los capítulos siguientes será dedicado al estudio del desarrollo histórico de la teoría de los cuantos.